Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, Julio Amieva, al lado de José Juan Chino, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más cada lectura. Así que prepárate para poder perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Chino, ¿qué episodio es este? El quinto, ¿cierto? Es el quinto, sí. ¿Cómo te sientes ya que llevamos 5 episodios de este bello podcast, de este bello contenido que brindamos a la gente, a la comunidad? Bien, mucho más cómodo después de las regrabaciones también de otros episodios. Pues bien, bastante mejor. ¿Qué tal tú? Me siento bien, como dices, realmente ves poco a poco el avance y la evolución. Digo, a lo mejor las personas que nos escuchan es como, no, bro, yo sigo escuchándolos igual y es válido. Sí, pero internamente se siente un progreso. Se siente diferente y lo agradezco mucho. Ya les contaremos de datos curiosos cuando, a lo mejor en el capítulo 100, no sé, capítulo 50. Ya, una mejor dinámica. Una mejor dinámica, así como de, estos fueron los que se regrabaron, o sea, este fue el libro que nos costó mucho más trabajo adaptarlo a un análisis, etcétera. El quinto es un buen número, pero antes de adelantarnos al capítulo 50 o al capítulo 100, No hay quinto malo. no hay quinto malo. Entonces, empecemos con este bello episodio del día de hoy. Ya les habíamos dicho en el capítulo anterior cuál es el que vamos a leer. Entonces, Chino, antes de introducir al autor y el libro, ¿tú cómo lo escribirías? A mi parecer me cuesta trabajo de ponerlo en palabras. Sí. O sea, si tuvieras una palabra, ¿cuál sería? Bizarro. Definitivamente es bizarro. Ajá. Es un libro diferente a lo que nos tiene acostumbrado el autor. Ajá. Curiosamente, lo vemos reflejado. Creo que es o sea, el autor es tan grande que se va reflejado en la obra, al mismo tiempo que hace una propuesta totalmente disruptiva, no solo a lo que él hace, sino lo que estamos acostumbrados a leer. ¿Tú cómo lo definirías? Muy profundo tu análisis, pero yo creo que yo creo que lo dejaría creo que la palabra sería joya, o joya, porque es un gran libro, a mi parecer. Es de principio a fin, es una obra, o sea, joya. Pero pues ya, sin más preámbulos, pues el libro del que vamos a comentar en este episodio es Extrañas, de Guillermo Arriaga. Básicamente es, para los que no conocen a Guillermo Arriaga, Chino, tienes unos datos de Guillermo Arriaga, ¿no? Sí. Su contenido o datos curiosos. De hecho, es un autor del que habíamos hablado previamente en este podcast. Parece que hablamos de él en las mejores lecturas del 2024. Y si no, pues sin duda debimos haber hablado de él, si es que no, me parece que sí. Sí. Es un autor que ya es igual cliente básicamente de nuestro club, al menos, quizá no tanto del podcast. De él he leído contigo El Salvaje. Sí. En nuestro club de lectura hemos leído, en este caso, Extrañas. Sí. Y también he leído Salvar el Fuego, que también muchas personas del club de lectura que tenemos lo han leído. Y creo que todos siempre concordamos de manera unánime que es un autor muy bueno. Es garantía, básicamente. Es garantía, ajá. Para quienes no los conozcan, Guillermo Arriaga es un guionista, escritor que ha participado en películas como Amores Perros, como Babel. Si a muchos les suena quizá el nombre de Alejandro González Iñárritu, el director, pues una de las personas que ha colaborado muy de cerca con él es justamente Guillermo Arriaga como guionista y productor de esas películas. Igual, digo, quienes no han visto esas películas, creo que son culto mexicano, ¿no? Al menos no, Amores Perros, tengo entendido que sí es como must de... Si no soy cinéfilo, no podría quizá decirte mucho, pero por lo que he escuchado, sí. He visto Amores Perros, he visto Babel. Y es buena, yo no he visto ninguna de las dos. Pero bueno, quizá ya que alguien nos pueda dejar en los comentarios qué tan bueno o qué tan manera se considera esa película de manera internacional. Yo que sepa si es reconocida, es las más reconocidas del cine mexicano. Sí. Podría estar equivocado, pero me parece que sí. Y es que es justamente en una encuesta realizada entre guionistas que nos seleccionaron entre los 100 mejores guionistas de la historia. Entonces, creo que sin duda hablamos de una persona que es muy reconocida no solamente en la parte, en el medio del cine, también en el medio de la literatura. O sea, esa genialidad que tiene como guionista la ha trasladado a la parte literaria. Lo respalda básicamente. Justo entre sus trabajos literarios premiados está El Salvaje, que ganó el premio Mazatlán de literatura. De hecho, Salvar el Fuego está catalogado como fue el premio Alfaguara del año en el que concursó, no recuerdo si fue 2021, no recuerdo si fue 2021, fue el premio Alfaguara. Y justamente él ha mencionado que su proceso de escritura muchas veces se basa en tratar de... Él dice que es un escritor que siente,
que le gusta sentir, nunca podría ser un escritor minimalista, porque él necesita muchas palabras, necesita expresar muchas cosas a través de lo que quiere contar. Entonces creo que si no lo vemos reflejado en libros que tienen una extensión considerable, pero que jamás sienten pesados, porque sabe cómo contarlo y sabe qué palabras utilizar siempre. Está perfectamente balanceado, ¿no? No es como que tengas que... Sí, Guillermo Arriaga no es como una persona que ponga muchas palabras que al final dices sobran, sino que más bien todo lo que pone realmente ayuda Sí, ayuda, tiene como respaldo toda la historia que está contando, ¿no? O sea, sí hay un backup. Correcto. Pero bueno, basándonos un poco más en extrañas, eh, esta no es dentro de lo atípico que llega a ser Arriaga, porque es un escritor para mí que siempre trata de proponer cosas nuevas, pero aún dentro de lo que ya no estoy acostumbrado de ser disruptivo, esta obra llega a ser disruptivo dentro de lo disruptivo. Es la típica historia que Guillermo Arriaga escribe, que bueno, no tiene muchos libros, pero basándonos en El Salvaje y en Saber de Fuego, que eran más enfocados en un entorno mexicano. Sí. Extrañas llega a romper esto, tiene el contexto, bueno, está basado en el siglo XVIII, viene el siglo XVIII, si mal no recuerdo, en Inglaterra. Básicamente, Inglaterra 1781, finales del siglo... Y justamente creo que es interesante porque creo que una de las preguntas centrales de la obra tiene que ver con cómo nos planteamos aquello que no entendemos. Cómo las diferentes perspectivas de la sociedad y las personas, cómo perciben aquello que no logran entender. Algunos lo toman con mayor curiosidad, mayor aceptación, con ganas de saber más, y otros con un rechazo total. ¿Cómo percibe y cómo actúa la sociedad ante ciertas, pues no sé si decir problemáticas, hacia lo desconocido, ¿no? Si quieres verlo de esa forma, algo que no conocen, algo que realmente no es algo que tengan noción, vaya. Y bueno, Julio, sentados un poco más en de qué trata la obra ya de manera más extensa, ¿qué nos podrías comentar? Vaya, o sea, sin hacer mucho spoiler, digo, aquí hablamos con spoilers, pero a grandes rasgos hablamos, la trama se centra en un personaje que se llama William Burton, que en un principio pues, lo ves como un chico, puedes decir un adolescente, por así decirlo, que vive muy bien, básicamente, pues es una familia que vive en la aristocracia, pues es el primer hijo que es el casi heredero de toda la fortuna de su familia, y llega un punto en el que él va a pasear y encuentra en un establo, ¿sí es un establo? Pues sí, Sí, en un establo una persona atada, como si fuera un animal. por una persona que tiene algo diferente. Algo diferente, algo que básicamente él jamás había visto. Y no recuerdo cuáles eran las características, pero él lo ve como deforme, por así decirlo, como que le llama la atención de que haya una persona, uno, que sea una persona que está ahí, y dos, la condición que tiene la persona. Entonces, a grandes rasgos, él se sorprende, le pregunta a su papi y le dice, oye, papá, ¿por qué tienes a este tipo de personas? Y se da cuenta que no solo es una, sino que son varias personas que están así en ese tipo de condiciones. Le dice, pues, son humanos, por así decirlo, pero pues tienen diferentes condiciones. Evidentemente no se lo menciona, no le responde eso a William de una forma como se lo estoy contando. Él responde de una forma, pues muy indiferente, por así decirlo, ¿no? Y entonces él, extrañado, realmente como que quiere saber más, se lo prohíben. Y él, por X razón que ahí comentan en el libro, decide querer ser médico. Pero ¿cuál es el problema? En ese momento, la medicina pues era algo, pues no es en la actualidad que básicamente es como, es un doctor, me explico, No ¿no? era una profesión muy respetada. Sí, no era una profesión respetada en lo absoluto ahí, entonces o sea, básicamente que William le haya dicho a su papá o a su familia era casi decir, brother, pues básicamente sí, o sea, quiero ser Nini, básicamente, no quiero hacer nada. Era lo equivalente, ¿no? Sí, dejémoslo así, dejémoslo así. Total. O sea, decirle que quieres, o sea, en ese entonces, por lo que nos comenta el libro, o para que te dé contexto, decirle a tu padre de la aristocracia que quería ser médico era básicamente decirle que quieres echar la fortuna de la familia por la borda, que quieres ser la burla de la sociedad, porque eres una persona que tiene contacto con fluidos, con cosas asquerosas, con cosas que en ese entonces se consideran denigrantes. Sí, no, o sea, básicamente era una profesión que estaba, pues, sí, era en una escala baja. Y digo, ahorita podremos comentar un poquito en qué contexto estaba la medicina en ese momento, pero total, al final dice, escoge, hijo, ¿prefieres seguir viviendo con tus lujos o prefieres seguir viviendo con este nivel que nosotros te damos o eres médico? Y pues él prefiere ser médico porque quiere investigar ese tipo pues de casos. Y ahí es donde empieza básicamente toda la travesía
que William empieza pues, su independencia, por así decirlo. Pequeño spoiler, pues al final el papá le dice, pues sí o sea, te voy a desterrar, ya no vas a ser el heredero directo, pues ya no puedes hablar con tus hermanas, ni con nadie de la familia, ni siquiera puedes pisar aquí la casa o cualquier zona que le pertenezca a la familia. Inclusive casi le quiere decir, ni siquiera digas que te apellidas por, sinceramente. Entonces ahí empieza la travesía, pues el papá lo apoya económicamente, que vaya, o sea, económicamente muy bien, ¿no? O sea, es una persona que al menos el dinero le sobraba básicamente en el libro, pero ahí empieza la aventura donde se encuentra pues con todo tipo de personajes, todo tipo de aprendizajes. Es algo interesante ver cómo William se desarrolla en el entorno en Extrañas. Es algo muy curioso en el que ves cómo se va desenvolviendo para hacer lo que técnicamente llega a ser al final del libro. Claro, no les voy a decir mucho, también el chiste es que lo lean, pero a grandes rasgos eso es de lo que trata Extrañas, William Burton tratando de ser médico. Sí, pues recapitulemos. Una joven aristócrata que decide estudiar medicina porque un día, paseando por el campo, ve en un establo un ser diferente a todo lo que ha conocido y que causa cierta fascinación en él. Chino, pudiste haber dicho mejor la sinopsis tú y no yo. La verdad, tú hiciste el trabajo duro y ya solo, el trabajo sucio, yo solo me tocó ordenar. Está bien, una disculpa, amigos. Si quieren a la siguiente, saltes de mi parte y si... No, no fui. No, pero bueno, Chino, ya adentrándonos de nuestra opinión con el libro, ¿qué te pareció Extrañas? A mi parecer, tú tienes, lo mencionas al principio, tú ya leíste 3 libros de Guillermo Arriaga, yo este es mi segundo, entonces empecemos. O sea, tú ya tienes, no puedo decir que si te entrevistan diría experto en Guillermo Arriaga, pero sí tienes un poquito más de noción de su figura y toda esa parte. Me quedo muy a gusto con Guillermo Arriaga porque es un autor que siempre logra sorprenderme. Y lo digo en el mejor de los sentidos. O sea, vamos a darle muchos halagos a Guillermo Arriaga, demasiados a lo largo del podcast, pero están justificados. Ya lo hicimos, creo, un poco en el capítulo de los mejores libros de 2024. Posiblemente si leamos otro de él, volvamos a darle los 40,000 elogios, pero creo que lo tiene muy merecido. No por nada ha colaborado con personas tan importantes, no por nada ha recibido tantos premios y no por nada es tan aclamado. Entonces, el libro me pareció muy bien. Yo creo que fue una joya. Le di, creo que, digo, 5 no 5 de 5 estrellas, sino diamante. O sea, como los hoteles, como las mejores estrellas Michelin. Así básicamente. Es un libro que yo creo que vale la pena desviarse de la ruta para leerlo. ¿Sabes? Deberíamos hacer eso, ¿eh? Fuera de broma, debemos poner ese tipo de cuestiones. Ves que las estrellas Michelin están basadas 1, 2 o 3, como si estás por el lugar, tienes que visitarlo. Sí. Vale la pena desviarse de la ruta para visitarlo y donde estás, desde estés en el mundo, deberías ir. Amé tu analogía. Entonces, algo así tiene que ver con comida, entonces. Respondiendo ya más claramente la pregunta, me gustó mucho. Ha sido de mis libros favoritos. Tiene una narrativa exquisita. Tiene un tema que es muy disruptivo, que es demasiado normal y creo que eso todavía le suma más, que logra hacer de algo tan poco cotidiano, algo tan bien escrito. ¿A ti qué tal te pareció? Yo coincido contigo, Chino. O sea, digo, yo le puse 5 de 5 estrellas también, pero si me preguntas, yo creo que es diamante. O sea, es una joya. Y me pasó con con El Salvaje, perdón. Me encantó mucho. Y aquí, digo, había visto ya previamente el libro, pero no sabía que era de él. Entonces dije, pues, o sea, fue como esa parte, sí, pues este es el más actualizado a estar, pues como que pasa, ¿no? Que cuando ya lees un libro de cierto autor y ves que hay otro o que va a salir otro, como que sientes que es garantía, me explico, como que realmente ya empiezas como a tener expectativas, pues con base en lo que vives, ¿no? Durante la lectura y post lectura, a mi parecer. Entonces yo ya tenía un poquito de noción. Y con pues como dices, son ideas completamente opuestas. Tenemos a El Salvaje, que es en México, habla, creo que es en la actualidad, no tengo, bueno, sí es en la actualidad. Sí, es medio contemporáneo. O sea, es un libro que hace saltos cronológicos entre cuando el personaje principal es más pequeño, creo que en 1980, parece. Sí, sí. Y lo mismo tal es creo que 2015, 2016, no lo recuerdo. Pero es bastante contemporáneo. Bueno, es más allá del 2010. Y aquí, y lo comentamos igual en el podcast de los mejores libros del 2024, pues te sientes identificado. Y aquí tienes lo opuesto, pues es diferente siglo y diferente país. Entonces yo se lo sentí como un reto, me explico, como de, ¿sabes qué? Ya me fui por lo que la gente conoce y por lo que a lo mejor pues yo también conozco, ahora vayámonos
a esa parte en que pues, ni siquiera yo conozco, por así decirlo. Claro, por lo que tengo entendido y lo platicamos, pues él hace investigación antes de escribirlo, ¿no? O sea, realmente él es muy detallista en su proceso de escritura. Entonces, 5 de 5 estrellas. A mí me encanta en general. De hecho, para darle más contexto sobre Guillermo Arriaga, me gustaría partir de dos cosas. Una, me parece, cuando menos curioso, como él comenta en una entrevista, bueno, no una entrevista, una presentación del libro justamente Extrañas en España, en una feria de libros, no recuerdo, pero no está presentando el libro de Extrañas. Y él comenta que él tiene básicamente el síndrome del impostor. Y dice, yo tengo miedo de que un día descubran que no soy tan bueno como me dicen que soy. Y a mí eso se hace tan curioso. O sea, como tantas personas nos fascina este autor y el nuevo autor, no sé, como que tiene ese síndrome del impostor. Espero que lo siga teniendo porque, o sea, pues está escribiendo cosas increíbles y así no baja la vara, ¿no? No, claro. Que se esfuerza del triple. Y lo segundo también tiene que ver con justamente lo que tú comentas del proceso creativo, que hay un trabajo detrás, no solamente una persona que se sienta a escribir un día de un tema, que no es que esté mal, pero creo que lo que hace Guillermo Arriaga hace que su obra sea mucho más integral, que esté mucho más trabajada y eso claramente se refleja en el momento de leerlo. Les voy a comentar una de las curiosidades que tuvo Guillermo Arriaga al escribir este libro. Para empezar, él comenta justamente en esta misma presentación del libro que él quería darle a toda la obra una sensación al lector para que pudiera transportarse no solo por los sucesos, sino por la manera en la que está escrito al final del siglo XVIII. Una de las primeras reglas y retos que él también se puso fue no usar las palabras que, aunque o por qué. Cómo Guillermo Arriaga tuvo que darle esta vuelta a la narrativa para no usar estas palabras. De igual manera, el autor comenta que él evita usar aquellos adverbios terminados en mente, rápidamente, felizmente, normalmente, porque es algo que nosotros en el día a día usamos mucho. Seguramente. Sí, pero bueno, él comenta esta anécdota donde cuando tiene sus últimos cuentos, si mal no recuerdo, se los entrega a cierto escritor y justamente los escribes de una manera exquisita, pero usas demasiado estos adverbios. Y dentro del mundo de la literatura se considera, pues, un poco, digámoslo, burdo, no burdo, como flojo, porque es un escritor que a lo mejor no se esforzó por tratar de describir la situación. O sea, usualmente hay más maneras más, digámoslo, elegantes de describir una sensación que con adverbios terminados en mente. Dice, felizmente, a lo mejor con mucha alegría, con mucho, no sé, de manera muy extasiado, ¿sabes? Que suena a lo mejor un poco más poético, llamémoslo así. Otro de los retos que se puso fue, ustedes en el libro cuando lo lean, se van a dar cuenta que el uso de puntos seguidos, de puntos y aparte, perdón, no existe. Bro, eso fue, creo que de las cosas que más costó trabajo, o sea, Es una hora de corrido. Sí, no, y cuando, también el club de lectura, cuando se seleccionó, pues usualmente tenemos como esa, Costumbre de tener un control. de tener un control y si pues lleguen a cierta página que es, empieza, cierto capítulo, y aquí no, o sea, realmente, como dices, creo que era como encontrar agua en el desierto cuando encontrabas un puntito, para poder decir, aquí llegas, aquí tenemos que llegar según esta semana. Sí, definitivamente aquellas personas que estén acostumbradas a llegar a un capítulo y terminar el libro van a sufrir un poco por esa parte, porque van a decir, no sé dónde quedarme, pero van a encontrar algún espacio. Entonces, justamente, esta obra tiene un uso excesivo de comas, pero es a propósito, es adrede, porque justamente así estaban hechos los textos, los párrafos en ese entonces. Y por último, hay una cosa que a mí me parece, creo que la más fascinante, o sea, todas estas me parecen ya fascinantes, pero esta última me gustó bastante, que él en esta obra solo usa palabras acuñadas antes de 1790. Y él justamente se enfrentó a muchos retos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, palabras como optimista, hotel, hospital, pelis, que es un libro de medicina, respiratorio, esquelético, son cosas que no existían antes de 1790, no habían sido acuñados. Entonces, ¿por qué me digo que me parece algo de la parte más fascinante? Haciendo un paréntesis, Guillermo Arriaga en la misma entrevista comenta que no está tan de acuerdo con el uso de sinónimos. No es que no les guste usarlo, sino que él siempre trata de encontrar la palabra exacta. Y si un sinónimo no es la palabra en sí. Y pone el ejemplo, creo que de optimista. Que a lo mejor optimista puede ser muy alegre, un sinónimo del diccionario, alegre. Pero creo que aquí en nuestra audiencia y todos tenemos de acuerdo que optimista y alegre no es lo mismo. No. Siempre hay como bases, ¿no? Que cambia, que hace que realmente son sinónimos, cosas que llegan a aparecerse. O sea, la palabra, pero no es la palabra en sí. Sí. Entonces, eso parece algo hermoso de Guillermo Arriaga,
pero cómo piensa, porque estoy totalmente de acuerdo con él. Podemos acercarnos, pero tenemos que tener ese cuidado de usar las palabras exactas para el significado que nosotros queremos. Y de hecho, incluso aquellos que hablen más de un idioma, muchas veces no hay traducción, o sea, no existen traducciones en las palabras. ¿No? Entonces, y eso que tratamos, ¿no? O sea, cuando estamos, que queremos, cuando te preguntan qué es esta palabra o esta expresión, dices, pues es que, o sea, que lo que más se podría acercar, pero no es, es como, te lo pongo así para que entiendas a qué se asimila, sin embargo, no significa que sea lo mismo. Pero el mismo español, quizá, sí. O sea, expresiones del norte, del sur, de otro país, es como, se asimila, pero no es eso. Sí. Y es difícil explicarlo. Entonces, es lo que me gusta mucho de Guillermo Arriaga. Entonces, estos son algunos de los retos que te hablan de un autor que está constantemente probando cosas nuevas, que está saliendo de su zona de confort, y creo que eso hace que crezca bastante como autor. O sea, ¿a ti qué te parece todos estos retos que se pone Guillermo Arriaga? Yo soy muy fan de las personas que como que ponen esos detallitos, ¿sabes? O sea, que realmente puede que a lo mejor nosotros no lo percibamos, pero cuando, no lo sé, pasa en las películas, ¿no? Tipo Pixar, que pone ciertas referencias que tú a lo mejor al principio no cachas, pero cuando lees como de, estas son las 20 curiosidades de cierta película, dices, bro, o sea, realmente pensaron en todo. Por ejemplo, pasaba, ¿no? Creo que al principio de las películas de Pixar, que tenía, creo que en la de Monster Inc., que ya al final de la película, cuando está dejando a Boo, aparece Nemo, o sea, pero el juguetito, aparece la pelotita de Pixar. Ajá, son como pequeñas referencias. Una, por ejemplo, creo que apenas iba a salir, no recuerdo qué siguiente película y ahí la pusieron. Y así tenían como esa costumbre de poner referencias de qué era la siguiente película. Sí, que de ahí nace la famosa teoría de que todo en Pixar está conectado, ¿no? Sí, entonces, como que esos detallitos que dices, bros, y digo, a veces tú los puedes notar y a veces pasa que no, o sea, y que te enteras mucho ya después de que a lo mejor ves lo que comenta el director o el productor o el guionista, los de cámara, no sé. Sí. Te dicen realmente es que esto lo pusimos, no fue coincidencia, me explico, no fue que a lo mejor dijimos, es que se ve bonito, no, o sea, realmente esa parte del detalle importa mucho, a mi parecer, y lo enriquece más, ¿sabes? Entonces, a mi parecer, coincido contigo, es algo que no todos lo hacen, como que no todos se toman, lamentablemente, o afortunadamente, el tiempo de hacerlo. Aquí sí. Entonces, lo notas y lo aprecias, ¿sabes? Como que ya, a lo mejor yo lo leí y ya cuando empiezas a decirme todo ese tipo de cosas, como que lo enriquece más. O sea, de por sí, es un gran libro, lo haces como, o sea, de por sí, son 5 estrellas, con eso como que refuerzas más el diamante, o sea. Claro. Creo que lo que quieres, bueno, si te entendí bien, es que una vez que conoces el trabajo, o sea, no te das cuenta de este tipo de cosas, percibes que hay algo diferente en la obra, percibes que tiene un toque de genialidad, y cuando ya te dice Guillermo Arriaga qué es lo que pasó, dices, era eso. Sí, es como de, oye, ¿esto habrá sido a propósito o no? O sea, y aquí, y me acuerdo que lo comenté contigo, queda como, oye, es que está en formato pura coma, o sea, ¿por qué? Sí, o sea, tendrá que ver así, inclusive te lo pregunté, o sea, eso, así se escribía en ese siglo o algo por el estilo, como que sí notas la diferencia, y claro, o sea, evidentemente uno está acostumbrado a que haya puntos que esté como más estructurado, básicamente era pensamiento, coma, diálogo. Sí, totalmente. Fíjate que tú me prometiste, creo que al inicio del podcast, que definiera un poco el libro. Yo lo definí como bizarro. También podría definirlo quizá como grotesco, podría definirlo como extraño. Totalmente extraño. Podría tener muchas connotaciones, pero a pesar de que usualmente pueden percibirse como algo negativo, no lo son. O sea, que la audiencia no piense que son cosas negativas, es simplemente describir el libro. ¿Y a qué voy con esto? Guillermo Arriaga en esta obra entra en eso, lo grotesco y lo bizarro. Y son cosas que muchas veces creo que en nuestra sociedad se perciben mal o se rechazan. Y yo me gusta esta analogía que hace Guillermo Arriaga, porque a la vez que dentro del libro nos habla de cómo en su momento se rechazaba a personas con cierta deformidad, con personas con discapacidad, personas que tenían, alguna característica física diferente, que no fuera discapacidad, pelirrojo, no sé, alguna otra, personas de otro color, etcétera, etcétera. Yo de todo eso, pero me refiero en la obra, creo que también lo refleja un poco el mismo tema del libro. O sea, es como una analogía de, este libro puede provocar rechazo porque habla de cosas que provocan rechazo. Entonces, es lo que me gusta mucho, sobre todo porque él dice que en la misma entrevista de presentación del libro, él comenta, yo quisiera que mi libro lo prohibieran en el mundo. ¿Por qué? Comenta una anécdota en la que cuando va a dar plática a algunos niños, niños, algunos adolescentes, algunas personas siempre que son pequeños lectores básicamente, siempre al final como que pide que, no, una ocasión me pidió al final que salieran los profesores y los maestros y que nos va a dar unos libros que están prohibidos.
que no deben leer, pero que les digo que lo lean. ¿Por qué? Porque así van a crecer y así van a entender. Él comenta, de hecho lo dice así, la lectura te enseña quién eres. Y lo que me gusta de Guillermo Arriaga es que te hace explorar cosas que quizá te pueden incomodar, que quizá no quieres ver. Quizá habla de temas tabú, temas que están prohibidos, temas que a lo mejor causan rechazo, pero es importante que hablemos, bueno, yo considero, en la opinión personal, que es importante que hablemos de ellos. Si nos escondemos bajo de la alfombra no va a desaparecer, Sí. solo no lo vamos a ver. Sin embargo, si te lo presentan enfrente y te enfrentas a ello, puedes decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, aquello me causa rechazo, aquello no, por esto y por esto y por esto. Y no irás con ideas tan preconcebidas o con tantos prejuicios. Y creo que ese es el ejercicio que muchas veces Guillermo Arriaga trata de hacer en libros como este. Entonces, creo que es otra de las cosas que hacen que este libro sea tan bueno, que hablando de algo tan incómodo, logre enganchar al lector. Sí, porque básicamente el personaje principal es William Burton, pero el tema, o sea, sí, va a ser como el típico, voy a ser médico y voy a curar gente. No, o sea, realmente sí trata mucho sobre el cómo era la percepción de la deformidad o de las anomalías en ese momento, de cómo se percibían, ¿no? Ante la sociedad y no era desde diferentes puntos de vista, que era a nivel religioso, que la gente pensaba en ese momento pues, que era casi el diablo, ¿no? O sea, ver a una persona con ese tipo en ese tipo de condiciones era casi persignarse para que no te hiciera algo. Claro. Y también y tenemos ahí el contraste, ahí se desarrolla que era en Inglaterra. Sí. En Inglaterra, Escocia. en Escocia. Y ahí, pues, William, también, junto con otro gran personaje, me parece que es el Dr. Black, viajan a continente africano y otras partes. A España, Mediterráneo, Egipto. Y también en la parte religiosa, justamente, pues no solo lo ven como algo casi como les mencioné, pues que están presionando, sino también lo ven ese tipo de personas como algo sagrado, como un símbolo de veneración. En un lado se considera una deformidad y alguien causa rechazo, en otro lado se venera, ¿no? Totalmente. Igual también, pues está, así como tenemos la parte religiosa, también habla sobre la parte médica, o sea, cómo tratar ese tipo de condiciones, ese tipo de casos, pues realmente no había forma, o sea, inclusive a lo mejor en ese libro te das cuenta que dices, no, pues estaban muy atrasados con la parte médica, pero eso pasa a lo mejor ahorita aquí, ¿no? O sea, es lo que te decir, no sabría decir si atrasados iban a su ritmo. Justo, o sea, a lo mejor dices, no, pues aquí ya tenemos ciertas tecnologías, tenemos ciertas vacunas, tenemos ciertos medicamentos que eso en la actualidad, más bien, es la vanguardia y en 20 años, en 50 años va a ser y así pasado. Ahorita probablemente tenemos algunas enfermedades, tenemos algunas, porque el COVID, bro, básicamente fue algo que, o sea, que costó trabajo, pero a lo mejor entonces, en 50 años hay tanta tecnología que dices, eso se pudo haber resuelto en un segundo. O tal vez no, me equivoco, tal vez a lo mejor, por lo que he entendido, pues los anticuerpos también, o sea, las bacterias y los anticuerpos ahorita tienen como cierto tema de cómo se están... Resistencia. Ajá, la resistencia que tienen. O sea, sí, básicamente, cómo trataban, volviendo al tema de cómo trataban este tipo de casos. Y también, pues a nivel social, ¿no? Que era, pues gente, cómo encajaban ese tipo de personas en la sociedad. Ahí tenemos casos que, y no sé si lo han visto, o sea, a lo mejor la mujer con barba, el hombre que tiene piel de lagarto. Pues tan solo los que vieron la película de The Great Showman, creo que es bastante similar a esos fenómenos de circo. Digo, que no son fenómenos, pero me refiero el tema como los catalogaba. Totalmente, que incluían en ciertos círculos, en ciertas actividades, pero en específico. Claro. Inclusive, pues también o sea, llegaba un punto en el que casi querían matarlos, asesinar a ese tipo de personas. Y bueno, a mí me gustaría retomar un poco también la parte cronológica de la obra, para que todo lo que estamos comentando vaya encajando con lo que está sucediendo. Entonces, William Burton decide perseguir esta carrera de la medicina. De nuevo, esta fascinación nace al ver a una persona con alguna deformidad amarrada en un establo, pero también aquí hay un dilema que se empieza a plantear William Burton, porque él dice, la gente comenta, la sociedad comenta que es inhumano matar a estas personas, pero las tienen en condiciones deplorables, o sea, son lo suficiente inhumanos para no considerarlos, pero no tan inhumanos como para matarlos. Entonces empieza a haber este quiebre entre lo que William Burton ha conocido y lo que quiere llegar a conocer. También me gusta mucho porque yo pienso que Guillermo Arriaga hace un poco de analogía a esta parte de la vida. Digo, no soy muy viejo, creo que todavía soy bastante joven, tengo apenas 25 años, pero lo que voy es, creo que hay un momento en la vida de todas las personas que empiezan este viaje de autodescubrirse, es empezar a cuestionarse cosas,
a lo mejor se comenta como rebeldía, pero que yo no siento que sea rebeldía, simplemente es saber qué tan cierto es lo que te han comentado las personas, o sea, poner a prueba lo que ya crees y descubrirte a ti mismo. Y siento que es el momento donde William Burton está en este momento de la obra. Él viene de una familia aristócrata, viene de conocer solamente ese mundo y empieza a experimentar con otras cosas. Dice, oye, quizá lo que hemos hecho hasta ahora no está bien, quizá lo que me han enseñado mis padres no está bien, o quizás sí, pero vamos a descubrir hasta dónde está bien y hasta dónde está mal. Vamos a descubrir en qué cosas estoy de acuerdo y en qué cosas no. Y se arriesga, a pesar de las amenazas de su padre y a pesar de las consecuencias que sí tuvo, pues sigue ese sueño de buscar su propio camino. De ahí, William Burton va con uno de los primeros mentores, que es justamente quien les hace pensar en esta manera diferente. De hecho, está la analogía del ajedrez, que lo hacen moverse de maneras diferentes dentro del tablero. Un ajedrez que era de Leonardo, no, era de Leonardo da Vinci. Sí, era de Leonardo da Vinci, o sea. Y este primer mentor le enseña a pensar de manera diferente. De hecho, gracias a él es como nace este primer deseo de adentrarse a la medicina. Posteriormente, él conoce al primer mentor médico, o sea, el primer mentor que está en el gremio médico, que es un alquimista, o bueno, en su momento un alquimista, que se encarga de preparar todos los remedios, pociones, píldoras, etcétera, que Era todo natural, básicamente. Se utilizaban en la época para contrarrestar diferentes enfermedades. Él enseña un poco primero sobre la anatomía. William Burton le expresa su deseo por unirse a la Universidad de Edimburgo, que en su momento era la más avanzada en cuestiones de medicina. Y algo que me gusta mucho también de Guillermo Arriaga es que creo que cuenta la vida como es. Porque usualmente somos acostumbrados que en una novela todo vaya fluyendo hacia un plan específico. Sí. O sea, el autor, el personaje principal tiene un sueño, un objetivo, y toda la obra se basa en ese objetivo. Sí. Y aquí creo que no es tan directo. O sea, William Burton primero tiene el objetivo de ser médico. Pensamos que por los recursos que tiene va a ser a lo mejor una persona que va a ser un altruista con las personas con deformidad y lo corren de la aristocracia. Creemos que va a ser después una persona que va a entrar a la escuela de Edimburgo, va a ser una eminencia, va a cambiar la medicina y no le permiten entrar a la carrera de medicina. Y en así van a pasar muchas cosas en adelante que iremos comentando y queremos que ahora te va llevando hacia un sentido y de repente Guillermo Arriaga te dice, no, la vida no es así. La vida, tú tienes unos planes y todo se cambia, cambian esos planes y está bien, y es parte de crecer y evolucionar. No sé hasta ahorita si tú quieras comentar algo sobre esto. No, concuerdo mucho, o sea, creo que y nos pasa que tú tienes una meta, ganar, dices, es que quiero llegar, no sé, a tener cierto ingreso, quiero estudiar cierta carrera con cierto promedio, quiero irme de viaje a cierto lugar, o sea, tienes metas que quieres alcanzar, pero pues a veces pasa, ¿no? Que el proceso no es lineal, o sea, y también eso ocurre pues en el libro, básicamente. Y está bien cambiar de objetivos. Cambiar de objetivo, modificarlo, o sea, por ejemplo, dices, voy a llegar del punto A al punto B, pero ¿qué pasa? Antes del punto B va a haber A, segmento 1, A, segmento 2, y después A, segmento 1, subdivisión, o sea, realmente se empieza a segmentar. Muchas ramas. Sí, empieza a ramificarse, y así sucede, ¿no? Como que llega un punto en el que a lo mejor ya ni siquiera ese objetivo te llama, lo modificas, lo iluminas, o inclusive lo sumas con otras cosas. Es justamente como lo vemos en el libro, ¿no? Y así me pasaba personalmente, como que llegaba un punto en el que decía como, o sea, entonces no trata el libro, básicamente. O sea, entonces fue, como dices, probablemente creías que a lo mejor iba a ser a lo mejor la amistad de William Burton con la persona que estaba ahí en el establo. Que también es verdad que nos pasó mucho porque, bueno, deben saber que Julio no es la mejor persona para leer sinopsis de los libros. Entonces, por sí, siempre me cuenta una historia de qué va a tratar un libro más o menos y trata otra cosa totalmente diferente. Sí. Después, yo también estaba sesgado porque estábamos sesgados ambos porque veníamos justamente de leer El Salvaje. Pensábamos que era un libro que también estaba basado en México, como todo lo demás de Guillermo Arriaga, y oh sorpresa, está en Inglaterra, ¿no? Yo todavía, hasta, no sé, la página 20, como la página 50, 70, dije, ¿en qué momento se conecta esto con México? Así que ¿en qué momento viajamos a México contemporáneo? Porque no sé cómo lo vas a hacer. Así pasa con El Salvaje, ¿no? Que te está contando la historia de los lobos, pues, básicamente. Sí, justo algo así esperaba. Pues, ¿cómo se conecta? Y no, o sea, pero volviendo a esta parte, sí, la vida te lleva por rumbos que no esperas, ¿no? Y creo que también eso es como lo interesante de la vida, que uno no se lo espera, no siempre es predecible. Es como la referencia, me disculpo por tantas referencias de películas, pero pues puedes ver puedes imaginarte muchísimos casos, pero al final pues no le vas a tener a todo, algo va a pasar que
Dices, me imagino, es como el de Doctor Strange, que está en Infinity War. Ok. Ya. Pero sí, conste, digo, Ahorita estaba pensando, espera, no le digo, no digo ningún punto, básicamente está viendo 14 millones de posibilidades para vencer a Thanos. ajá, Y en este caso, pues, nosotros no tenemos esa habilidad. Digo, si ustedes la tienen, wow. tapo. Digo, algunos dirían, eso se le llama ansiedad, bro. Pero sí, o sea, ver diferentes casos y pasa que al final, pues, a lo mejor latinas a cierta parte Claro. y otras que no, o sea, básicamente llega un punto en que algo, va a haber un fragmento, algo que no va a salir como tú quieres. Y es muy válido, ¿no? Y que tienes que, creo que lo mejor que puede ser es disfrutarlo. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho del libro, que dice, se lo dice, ahorita pues, vamos a comentar de lo, no estás comentando de los mentores, pero el último que es Black le dice a William Morton, dice, necesitas comprender algo. Ningún viaje cuenta con un destino final. El destino es el viaje mismo. O sea, básicamente, aquí sucede, pues básicamente, tú creías que a lo mejor este iba a ser el punto y no, bro. Básicamente es como una subtrama de lo que pasa y esa subtrama al final sigue siendo secular, la trama se convierte en subtrama y así sucesivamente durante la vida de uno. Claro. Sí, y bueno, volviendo a la parte cronológica de la obra, aquí es donde justamente este mentor alquimista de William Burton le empieza a enseñar un poco sobre la anatomía y es donde el libro empieza a tomar tintes ya más grotescos. Sí. Y bizarros también, ¿no? Porque ya nos habían hablado de estas personas con deformidad, pero de una manera muy leve. O sea, nos describían a lo mejor las deformidades que tenían, nos describían a lo mejor las condiciones en las que vivían nos describían la crueldad a la que estaban expuestos, pero aquí realmente donde empieza, creo que yo lo más que puede dañar el estómago de algunos, porque es donde empieza a abrir los primeros cuerpos, donde empieza a experimentar, donde comenta cómo se siente un corazón, cómo se siente un hígado, cómo se siente un cerebro, que no sabemos si se siente así o no, o sí o no, o simplemente Guillermo Arriaga tiene una gran Tenemos que imaginación. preguntarle a un doctor porque yo no tendría como esa capacidad de decir, ah, sí, pero sí se siente. Precisamente. Pero lo que voy es justamente empiezan a tener esta parte quizá menos vista de la medicina. O sea, ya de hoy, digo, tenemos amigos médicos y se enfrentan a estas cosas día a día. O sea, pareciera que es como, no sé, lo más... lo que mucho de la parte buena y también se ensucian las manos, claramente. Sí. Y no solo ahora, en su momento que se ensuciaban todas las manos 3 veces más. Ah, claro, como dices, era con lo que tenías, era, ok, ¿cómo hago para que realmente solucione el problema o al menos pueda detenerlo un poco, ¿no? Claro. William Burton en este punto se prepara con este alquimista todo lo que puede para entrar a la a la Universidad de Edimburgo en la carrera de medicina. Llega a postularse y lo rechazan. Lo rechaza el director porque cree que al ser aristócrata solo es un sueño así de fin de semana y que realmente no va a contribuir nada, le va a quitar el lugar a alguien básicamente que sí se va a dedicar a la parte médica. Es aquí donde los caminos del Dr. Black, que es el segundo personaje que yo creo más importante de la obra, William Burton se entrelaza. El Dr. Black es quien dice la frase que comentaste ahorita de los caminos. Sí. Y el Dr. Black es una persona cuanto menos curiosa, es una persona que es una eminencia en su área. Es un personajazo, mi personaje, sí, totalmente. Es un Doctor House de antes. Sí, justo, es un Doctor House de antes. Es una persona que impone mucho respeto, pero que por todos los conocimientos que ha tenido, pero que ha tenido ese respeto porque se arriesgó en su momento, porque sabe bastante y porque lo que hace lo hace, o sea, va más allá de lo que cualquiera haría, que tiene alto riesgo y alta ganancia. Justamente el Dr. Black premia un poco los esfuerzos de William Burton, porque, paréntesis, aquí William Burton ya vio varios casos donde ha experimentado, ya ha estado con casos curiosos, como presentan una mujer elefante, que tiene los muslos muy hinchados. Sí, sí. Y William Burton experimenta con diferentes tratamientos para empezar a mejorar su salud. Sí. Y va mejorando, de hecho, logra mejorar la salud de esta mujer. Pero uno de los experimentos sale mal. Y aquí muchos voltean a ver a William Burton y empiezan a culpar, y es donde el Dr. Black sale a su defensa. Dice, claramente no es jugar con la vida de las personas porque no es lo que hizo él. Simplemente el progreso pues, tiene estos sacrificios, el progreso, el experimentar va a tener esas consecuencias. Y habrá quienes se quieran quedar siempre con la parte más segura de su trabajo y quienes quieran ir más allá. Y Black y William Burton, si todas pertenecen a este segundo grupo. Black toma como discípulo a William Burton, les pone una prueba muy, muy, muy fuerte. Pero también aquí me gusta mucho porque, de nuevo, Guillermo Arriaga, digo que nos presenta la vida misma, porque a la vez que está pasando toda esta parte de la médica, William Burton no solo está rompiendo esquemas de lo que cree conocer en el ámbito científico, sino también en la parte personal. Se enamora de una prostituta, la hace su novia y se enamora, y tiene este choque ético en sí mismo, donde dice, ¿cómo es posible que yo me esté enamorando de una persona pues, que ante la sociedad es indecente, pero yo la amo?
Entonces, hay muchas cosas que le están pasando a William Burton porque se está autodescubriendo. No sé si hasta aquí quieras agregar algo tú. No, es como la vida misma, no es como que tengas solo, bueno, o sea, sí, aquí mencioné anteriormente, tienes A o B, el problema es que te llegan tantas cosas, o sea, realmente mientras estás haciendo esto te llega otro tema, o sea, diferente o del mismo rubro no sé, en el ámbito. O pasa algo que rompe tus creencias. O sea, y digo, también son temas que en la actualidad pues siguen siendo hasta cierto punto controversiales, ¿no? O sea, Sin duda, sin duda. o sea, no es algo que digas, no, eso solo pasó en el siglo XIX, no, o sea, siguen siendo algunos temas, digo, mencionar lo de, aparte de, es que no es que la maté, y sí, o sea, básicamente estábamos arriesgando y estábamos viendo formas de cómo hacer las cosas para que se disminuya este caso o podamos erradicar ciertos síntomas, y en la actualidad pasa lo mismo, o sea, realmente la medicina está con ciertos casos, con ciertas enfermedades, con cierta, sí, de ciertos casos, pues está tratando de ver realmente cómo erradicarlo, cómo disminuirlo. Así es el campo en la actualidad, pues básicamente es, claro, prueba y error. Claro, aquí ya es diferente, tú tienes diferentes tecnologías, pues tienes datos, tienes información. Aquí, más que nada, era desde el sentido, ¿no? Y era, el libro no existía, evidentemente, redes sociales, no todo era a través de libros. Era lo que tenías y era experimentar, salió bien, salió mal, era con lo que, como dices, con lo que se podía en ese momento. Claro. Y bueno, a falta de que tú creas que sea relevante agregar algo más, quisiera saltar ya a otro lado. O sea, voy a omitir muchas cosas de lo que pasa cronológicamente. Tras mucho tiempo de ser discípulo del Dr. Black, ambos se presentan a un caso el más curioso que han tenido. Llega una mujer con dos cabezas y un mismo cuerpo. Sí. Y Ese es como el before and after, ¿no? Básicamente creo que es como la mayor trama, ¿no? sí, es quizá bueno, es curioso, ¿no? Porque es la mayor trama, pero parece como a los 3/5 del libro. Son como casi 500 páginas Ajá, y justo parece como la página 300. Pero sí, estoy de acuerdo, pues es la parte más importante. De hecho, el libro está nombrado con base en estos dos personajes. Bueno, dos personajes, no sé si es uno o dos. Y bueno, justo aquí, cuando llegan este personaje, o estas dos personajes, pues comienza algo muy curioso, porque es un caso al que ni siquiera el gran doctor Black se ha enfrentado. Es un caso que, no, por varias razones, conmueve y llena de curiosidad a William Burton. Me gusta porque es donde por primera vez creo que el Dr. Black se pone serio. O sea, así como cuando en jaque, ¿no? como aquellos que han visto Doctor House, cuando Doctor House se ponía serio y era como preocupante, pues lo mismo aquí, ¿no? Era así, Preocupémonos. preocupémonos, exacto. O sea, llamen a Dios. Porque nos vamos a dar cuenta de que Black tampoco sabe qué hacer. No, y estamos hablando que, sin hacer spoiler, o sea, hacen el viaje para ver cómo tratar a este caso. Y dices, o sea, tú pensarías, ok, regresas después de tanto y lo que mencionas, dices, es que todavía tengo mis dudas, me explico, como que no está tan claro. Y es que me gusta mucho porque dentro de todas las dudas que surjan dentro de William Burton, que son dudas, vamos a llamarle naturales, que cualquier persona llega a tener, aquí creo que se enfrenta a una pregunta que a lo mejor todos nos la hacemos, pero la relevancia de su respuesta es mayor porque tiene un impacto en otra persona. Que básicamente se pregunta por la existencia misma. ¿Qué constituye ser una persona con dos cabezas o dos personas con un cuerpo? Entonces, sí, sería una persona con dos cabezas o dos personas con un cuerpo. Sí. Y porque la madre, justamente, que es una otra aristócrata, le pide que corte una de las dos cabezas. Que no sabe cuál, que se la deja a su criterio. No, ella sabe cuál. No, al principio. Ah, ok. Sí, al principio dice aquí, y también curioso, pues básicamente era un caso en el que le digo, probablemente cómo era la sociedad en ese momento, inclusive me atrevo a decir que probablemente este tipo de casos, a veces probablemente todavía en la actualidad, es esa parte de, no sé cómo decirlo, cómo describirlo, pero no está normalizado, si lo quieres ver así. A día de hoy no está normalizado. Exacto, no está normalizado. Entonces, pues primer acercamiento que tiene tanto William como, sí, más que nada fue William, era las chicas o la chica en este caso traen un velo. Entonces, o sea, y hasta y William no sabe realmente cuál es el caso de esta chica o de estas chicas hasta que entran bien al consultorio, cierran la puerta y le quitan. Entonces, eso es algo, bueno, no me acuerdo, creo que lo estoy ahí regando porque creo que al final más bien primero va la mamá y después trae a las chicas. No se va con las chicas al inicio. Sí, entonces olvida, todo bien. Y se empieza a cuestionar muchas cosas, tanto William Burton como el Dr. Black, porque no solo no saben cuál cabeza cortar, no solo no saben si es ético o no cortar una de las dos cabezas, no saben ni siquiera si pueden sobrevivir a la operación. Claramente,
Son los dos personajes típicos de toda historia, ¿no? El mejor viejo más paciente y el joven entusiasta. William Burton ya quiere operar, quiere empezar a mover cosas antes de que la mamá se arrepiente y vaya con otro médico, y justo William Burton, yo es el Dr. Black quien tiene que calmarlo y decirle con quién nos van a ir. Y no solo eso, o sea, qué responsabilidad de nuestra parte, porque yo no sé qué hacer, tú no sabes qué hacer, ¿cuál cabeza cortarías tú? Y es donde William Burton, pues, tampoco sabe qué hacer. Y empezar este último viaje que tú comentabas, que viajaban por España, viajan a Egipto, porque saben que en esas tierras ha habido casos donde ha sido más estudiado, no llamamos estudiado, pero al ser venerado, por lo menos hay más personas que saben que son cosas que existen. Sí tienen, o sea, tienen diferentes, tuvieron casos similares porque en España fue la de la cabra, ¿no? No recuerdo. Había una... Ahora, todo fue en Egipto. En España solo pasaron por los mercenarios. Ah, ya, entonces no, era un checkpoint, básicamente. No, todo ocurre en Medio Oriente. Ajá. En México. Tienes ahí la cabra con dos cabezas y tienes el segundo caso que es una momia, sí, ahí está momificada, pero que básicamente era el mismo caso que estaban teniendo en ese momento. Aquí fíjate que sí he de confesar que para mí la obra perdió un poco su toque. No te voy a mentir. Esta última parte me pareció muy aburrida. No te voy a mentir. ¿Pero cuál parte? La del viaje a Egipto. Ok. Esa parte quizá ya recuerdo que no le di 5, creo que le di 4.9 de 5 ahora que lo pienso bien. Tendría que revisar. Pero creo que justamente fue por esto. Tenemos que volver a regrabar, Chino, no es posible. Lo que quiero llegar es que aquí no tendría mucho que agregar. Es un viaje en el que creo que no hay demasiados dilemas, no hay demasiadas cosas éticas, simplemente quizá lo más para mí rescatable es cuando en cierto momento, me parece que es en Grecia, además hay un ágora donde se reúnen los filósofos, los científicos, personas más sabias del lugar, de esa ciudad, a discutir, y no solo a discutir entre ellos para alcanzar un conocimiento mayor, sino también para poder atender las consultas de cualquier ciudadano. Sí. Y de nuevo, recordemos que William Burton no solo tiene un dilema ético con la parte, bueno, no solo está descubriendo la parte médica, no solo se está cuestionando profesionalmente, sino también personalmente, porque fue rechazado por su familia, porque tiene como novia a una persona que en su momento se dedicó a prostituirse. Y aparte no puede tener hijos. Porque asesinó a una persona. Así, a la vez directa, pero porque asesinaron a una amiga suya. O sea, son muchas cosas que pasan en la obra. William Burton, pues, este viaje de autodescubrirlo lo llevó a un extremo. Y es en esta ciudad, junto a los mayores sabios que hay en ese momento, que hace consultas. Una de las consultas justo tiene que ver con si está bien o mal amar a una persona que no solo se prostituyó, sino que además no puede tener hijos. Justo. O bueno, es muy difícil que tenga hijos. Quizás es la parte que yo podría rescatar más de este viaje, porque creo que la respuesta que da el filósofo, bueno, no sé si no puede ser el llamémoslo sabio, el sabio, me agrada bastante, pero más allá de ahí, no sé si tú rescatarías algo más de esta última parte bueno, o sea, la profundidad en el libro. Yo siento que más que nada es esa parte de tener un respaldo, más que nada, porque pues sí tienes, o sea, una cosa es un animal, todos venimos, o sea, quieres verlo así, pues somos animales. ¿A qué te refieres con respaldo? ¿Un respaldo de qué? Sí, o sea, solo tienes un caso, en este caso era... creo que es un viaje de investigación. Esa investigación, o sea, creo que más que nada era, ok, y creo que primero es la cabra, ¿no? Que dice, al menos se dice, ok, con la cabra descubrimos esto y esto y esto, creo que podemos ir por este lado, y por la segunda es como vamos a ver, si aquí lo tenemos de una forma de animal, ahora lo tenemos de una forma humana, o sea, bueno, no, sí, más acertado, más, ¿cómo decirlo? Más unido, más unido, por así decirlo, que tiene más similitud. Entonces, a mi parecer fue más que nada eso de, tenemos dos casos, veamos realmente qué sucede. Porque siento que si te quedas con una es como, pues estuvo bien, pero pues imagínate si te quedas con la cabra, pues no sé realmente, o sea, no sé qué tanta genética compartas o qué tan familiarizada sea milarse la anatomía, ¿no? Sí, también desconozco. Pero justo, y ya al final de la obra regresan y me gusta porque tiene un final abierto. Pero es que no solo es porque la última oración sea algo abierto y que dependa de la interpretación del lector, sino que Guillermo Arriaga, desde un punto de vista, deja muchos puntos abiertos, pero no es que deje cabos sueltos. Creo que de nuevo, es como la vida misma. Sí. En cierto punto de la obra, cuando está por el punto de finalizar, regresa la hermana. Porque tiene una hermana, se olvidó. Es decir, dentro de toda la familia... pero la verdad es que el libro es extenso, tiene bastantes cosas. Toda la familia de la que viene, que es aristócrata, tiene varios hermanos, tiene una hermana que es su mejor amiga, su confidente, con la que se escribió cartas todo el momento en el que estuvo en el exilio. Después de que lo sacan de la familia, sigue recibiendo una pensión, pero le prohíben el contacto con su hermana, se siguen viendo, etcétera, etcétera. Pero creo que digo con esto. En cierto punto de la obra, quien asume el rol del nuevo primogénito, quien ahora va a heredar todo, no está a la altura.
de la refugiada. Era su hermano, sí. Que era uno de sus hermanos. Y otro de los hermanos no le interesa. Y las mujeres no pueden por la época. Entonces, justo parece que todo se va acomodando porque la hermana llega con él y dice, mira, hablé con mi hermano, él y yo estamos de acuerdo en que una vez que nuestro padre, pues, muera porque está a punto de fallecer, ya está muy mal de salud, tú asumas todo, porque tú eres el único que puede controlar todo y el que siempre estuvo acostumbrado, que siempre estuvo destinado a llevar la batuta de la familia. Y de nuevo, otra vez, parece que a lo mejor va a haber un cierre donde la familia se reúne con su familia original y con los recursos a lo mejor apoya a la parte médica. Y A lo que nos acostumbran realmente, que hay ciclos, que sí se cierra todo. Exacto. Y ahora mira, te va llegando, parece que te va a llegar para allá, y no, de hecho William Burton lo rechaza y dice muchas gracias, pero no me interesa. Sí. Y de nuevo, es como la vida misma. No creo que haya sido un cabo suelto, sino creo que, pues, así, porque además, era algo que no sé si a ti te pasó, yo me había olvidado de la familia. O sea, ya ni siquiera sentía que había sido relevante para la obra. De la familia, de su amigo, o sea, de varios personajes con los que interactuó. Que se te olvidan, parece que ya vivieron felices por siempre, pero de repente regresan a la hora un segundo. Y creo que así nos pasa a todos. A lo mejor hay un amigo que lo dejaste de mucho tiempo y de repente regresa y ya no vuelves a ver. Es como una serie, ¿no? Que básicamente en la primera temporada lo ves muchísimo y después, pues, conforme va creciendo el personaje, pues ya no está. Pero a lo mejor en la siguiente en 3 temporadas después aparece nuevo. Pero a mí me gusta que para Guillermo Arriaga siempre, bueno, siendo que siempre están presentes. O sea, sí. No es como que se haya olvidado de ellos, sino tratando de llevar el libro a lo más realista posible, es lo que pasa. Y bueno, al final, no, el libro tiene un final abierto, pero un final abierto que a mí sí me gustó. No sentí como un final abierto porque no supo qué hacer, o un final abierto mal logrado. Para mí estuvo bien logrado. No sé tú qué opinas. Sí, de hecho, igual, dividiéndolo en estos 2 puntos como tú lo hiciste, sí pasa, no es como que digas, sí, vamos a congelar a los demás personajes hasta que el principal los necesite, ¿no? O sea, y como dice, en la vida, cada quien es un mundo, y cada quien tiene su camino, cada quien tiene sus metas, cada quien tiene su vida, sus bajadas. Realmente todos están haciendo lo suyo, ¿no? O sea, no porque tú a lo mejor no estés con esa persona, no significa que la persona pausó su vida, sigue corriendo el tiempo y sigue haciendo cosas, o sea, como dices, como la vida misma. Entonces, a mí que se me olvidó si fue, no sé si la hermana, yo creo que fue su amigo, que al principio conoce, que son como... ¿También es ajedrez? Que inclusive se queda con él, y que dices como, bueno, pues se casa. Y dije yo, pues a lo mejor al final se reencuentra algo por el estilo, pero pues eso yo lo pensé más adelante, ¿no? O sea, y ya que dices, creo que casi no, ya creo que ni lo menciono, no recuerdo. Sí. Creo que son a través de nada más que no, al final recuerda que el mentor alquimista muere y lo contacta el amigo para eso. No, pero eso es como a mediados del libro, ¿no? Sí, al final. Uf, entonces ahí sí, una disculpita. Y ya con el otro, a mí también me encantó el final. Yo no soy muy fanático de los finales abiertos, yo sí prefiero como de, se cerró todos los ciclos, pero al menos, no sé cómo decirlo, pero le perdono a Guillermo Arriaga cómo terminó otra vez la plaquita, Está fácil quitarle. No, yo sigo con esa, yo no, o sea, yo no voy a quitarle esa plaquita de diamante, o sea, inclusive sí tuve como esa duda cuando lo empecé a rankear, si al final merecía o no, porque sí, a comparación de otros libros, como que con los finales abiertos, como que sí dice como, pero es algo más personal. En este caso, reitero, el final es increíble. O sea, por más que haya sido abierto, yo dejaría una segunda entrega de estos 2 personajes, ¿sabes? Sí, con sus historias, ¿no? Con sus historias. Tipo Doctor House, bro. O sea, que fuera... O sea, que cada episodio es un caso. Y aquí, pues digo, en este caso, bueno, en esta ocasión, la mayor condición, pues, cierra, por así decirlo, y entonces en el siguiente es otro, porque pues, pasa, ¿no? Ellos, pues, la medicina en ese momento estaba todavía en la actualidad, pues, se sigue desarrollando, pero pues, ahí estabas en otro... Estaba menos desarrollada que hoy. Estaba menos desarrollado que hoy. Entonces, yo sí me odié el final, pero no le quito, a diferencia de otra persona, a la cara. Entonces, no sé si quieras comentar algo más, Chino. Pues simplemente una última pregunta ¿por qué escogiste el libro? Fueron 2 cosas, a mi parecer, y se conectaron. La primera es, yo ya tenía, estaba en una línea, estaba leyendo Salvaje.
Y después llegó un punto en el que la portada se me hizo conocida. La llegué a ver en el Museo del Moco en Barcelona, pero como que no la, o sea, no se juntaron tanto leer El Salvaje, ni tampoco se cruzó ver la pintura, ni tampoco se cruzó ¿cómo se llama? El libro que tiene la portada actual, que es de Guillermo Lorca, un artista contemporáneo. Entonces leímos El Salvaje, después me enteré que básicamente tenía, su último libro era ese, y fue como, ¿a poco de Guillermo, digo, sí, de Guillermo Arriaga? Entonces, yo como que empecé a conectar un poco de cosas y también me di cuenta que el libro ya lo tenía a leer, me explico, de esas veces que dices, haces tu lista de, libros que voy a leer, o cosas recetas a cocinar, no sé, lo tenía como una lista, entonces como que fueron cosas que se empezaron a juntar, y un punto en el que dije, a comprarlo. O sea, ya hay varias coincidencias, ya hay varias cosas que realmente como que lo hace más especial a mi parecer. Y ya fue cuando básicamente yo lo escogí, inclusive en el club de lectura, no quedó la primera vez que lo propuse. No, te esforzaste, ¿eh? 2 horas soltaste. No, o sea, dije, no, la verdad es que sí me gustaría leerlo. Y ya en la segunda vez que lo propuse, ya quedó. Igual también estuvo reñido de hecho, dato curioso, estuvo con Nexus, básicamente. Estuvo a la par de Nexus, terminó ganando Extrañas. Entonces fueron como ciertos factores que se empezaron a unir como poco a poco que dije, ya puede ser casualidad, Que curiosamente hablamos en el podcast antes de Nexus que de Extrañas. básicamente. Entonces, fueron varias cosas, pero que se dieron como a lo largo del tiempo, Claro. que ya fue, venga, demos la oportunidad a Guillermo Arriaga. Y no nos equivocamos, fue una gran oportunidad, como lo mencionamos, y una disculpa si a lo mejor aquí parece que son razones por la cual Guillermo Arriaga es un gran escritor, un gran productor, guionista, director. La verdad es que es una persona completa, me parece. Sí, Lo que hace, lo hace, si lo va a hacer, lo va a hacer bien. O sea, yo diría que la palabra conformidad no existe en él. O sea, realmente si lo va a hacer las cosas, lo va a hacer bien. Y qué padre, la verdad, poder tener ese tipo de encuentros. Claro, no estoy diciendo que los demás autores no se esfuerzan por decirlo, no, o sea, enfocándonos en Guillermo Herrera, a mi parecer, es perfecto el cómo escribe y el cómo su granito de arena en ciertas áreas lo hace muy bien. perfecto. Pues muchas gracias por habernos escuchado. ¿No quieres comentar algo más? Pues, ¿cuál sigue, Chino? ¿Cuál es el siguiente libro del siguiente capítulo? El siguiente libro es Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Un libro polémico, a mi parecer, que lo puedes amar o lo puedes odiar y no es por la historia, sino por... Un libro que te puede hacer vegetariano. ¿O no? Digo, a mí no me hizo vegetariano, pero a mí tampoco que te puede hacer vegetariano. Pero conciencia, ya lo escucharán, la verdad, es un gran libro, a mi parecer, ya veremos qué sucede en el próximo, para no darles mayor spoiler, al menos en este capítulo, pero si no, muchas gracias por habernos escuchado, y recuerden seguirnos en las redes sociales, y ya, básicamente, si tienen alguna opinión acerca del libro, déjenla igual en la sección de comentarios, y ya, ¿algo más, Chino? No, muchas gracias. Gracias, au revoir.